Hoy abrimos otro de los expedientes TVC. Vamos a hablar del nuevo sistema penal acusatorio, la transformación jurídica más importante en más de un siglo. Acompáñenos. Hoy con nosotros María de Los Ángeles Fromo, y lo voy a decir completo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la CEGOV. ¿Correcto? Así es. María de Los Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme. Eres la responsable, valga el término, de la implementación de esta transformación tan importante para el país. Yo te diría que soy la que apoya a todos los actores de todo el país, a nivel nacional y a nivel federal y local, para lograr esta transformación en 67 distintos sistemas de justicia penal que hay en nuestro país. Todo un reto. Es un reto inmenso de suma de voluntades de legisladores, de jueces y magistrados, de ministerios públicos, de defensores, de abogados particulares, de peritos, de policías, de asistentes jurídicos a víctimas y de periodistas. Sí, por supuesto. De distintos factores. Y la población en general, porque finalmente también tienen que estar enterados de lo que cambia el sistema penal, ¿no? Y no solo enterados, conocedores de sus derechos para tener toda la capacidad de exigirle a la autoridad cómo debe actuar. Bueno, se oye fácil, esto empezó ya hace muchos años, pero la fecha es el 18 de junio del 2016. ¿Esto tiene que estar funcionando al 100%? Así es, en todo el territorio, para todos los niveles de justicia penal, y que todos, absolutamente, los derechos que establece nuestra Constitución sean respetados y puestos en marcha en un sistema que los lleve a darle una mejor calidad de servicio a la ciudadanía y una percepción de una justicia tan esperada en décadas en nuestro país. Vamos, en la eterna frase de que tenemos que tener una buena impartición de justicia. Pero no solo buena, porque el término buena, dices, bueno, sí, ¿qué tan buena o tan mala y dónde nos movemos? Tiene que ser una justicia eficaz. ¿Y qué significa eficaz en este momento ante este reto? Un aspecto que lleva a hacer un cambio que la ciudadanía debe conocer. Tiene la reparación del daño, tiene la posibilidad de conocer en todo momento qué sucede y entender el propio proceso penal y lograr que se respeten los derechos de la víctima y de quien sea señalado que cometió un delito, que lo llamamos en este término técnico el imputado de que cometió el delito. Dime una cosa, ya entraste en materia y esto es muy importante. Hablábamos de que tenemos que estar enterados. Vámonos al ABC. Para los mexicanos en general, ¿qué implica este cambio? ¿Qué es el nuevo sistema penal acusatorio? Primero que nada, déjame decirte, es un sistema transparente, que tú puedes estar desde el inicio del conocimiento de un hecho delictivo hasta la sentencia, enterado de qué pasos siguieron todos los actores involucrados. Todas las autoridades, independientemente si son del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo o de la Procuraduría o Fiscalía correspondiente. Por otra parte, tienes derecho a tener como víctima un asistente jurídico. Antes no existías, tú ibas y ponías tu denuncia y quién sabe si te enterabas qué estaba pasando con tu procedimiento y tenías que pelearte incluso de poder actuar en ese expediente que se estaba llevando a efecto. Es como un abogado de oficio, pero desde el principio. Y para la víctima. Y para la víctima. Porque la víctima era la que tenía concretamente pues total indefensión ante que lo quisiera un ministerio público. Algo fundamental. El Ministerio Público ahora tiene que ser verdaderamente un coordinador de una investigación científica. ¿Qué significa? La confesión que muchos han señalado, que se tortura, que se llevan prácticas no adecuadas para obtener una declaración, hoy pierde toda fuerza y se convierte en una prueba que solo es válida si se da ante un órgano jurisdiccional. Pero no solo eso. Lo importante en este procedimiento es que la prueba sea científica, que existan
los elementos, las evidencias que comprueben tu culpabilidad. La prueba de la confesión es una complementaria, pero ya no es la famosa reina de las pruebas. Y hay aspectos importantísimos. Hay muchos delitos de menor cuantía. Algunas lesiones, algún homicidio culposo, a un robo sin violencia, que puede llegar a hacerse una conciliación entre quien es la víctima y quien cometió el delito, para que se repare el daño y esa persona, en su sentido más esencial, pueda ser reinsertada adecuadamente en la sociedad sin tener que ir a la cárcel. O sea, hay una serie de medidas que les llamamos nosotros medidas cautelares, que el juez puede determinar que una persona mejor no es riesgosa para la sociedad y que es mejor que siga su proceso en libertad. Y además se puedan terminar muchos de esos casos con una simple conciliación. Ok, no era mi intención haber dañado tu patrimonio, tu persona, te pido una disculpa, te reparo el daño y llegamos a un arreglo y te quedas conforme. La justicia es más pronta, más eficaz, porque tú, víctima, consigues lo que tu derecho tienes y por el otro lado, el que cometió el delito reconoce esa responsabilidad y puede tener una segunda oportunidad de reinsertarse adecuadamente en su vida cotidiana. Así es. Comparado con el actual sistema que es inquisitorio, ¿cuál sería la diferencia fundamental? El sistema inquisitorio es totalmente escrito. No hay ninguna oportunidad de ninguna mediación ni conciliación. Tú pones una denuncia, la persona, sea un delito muy grave de homicidio, secuestro o simplemente sea que se robó 100 pesos, ambos van a la cárcel. Ambos tienen la posibilidad de tener una acción que termine con una sentencia. Aquí hay mecanismos alternativos de solución de controversias. Los juicios son totalmente separados. A veces se señala, y es así, los jueces ni siquiera aparecen en los procedimientos. Está un secretario o secretaria atendiendo el asunto. El Ministerio Público a lo mejor se aparece, el defensor quizás ni siquiera conozca al detenido. Exacto. Pero hoy todos tienen que estar presentes porque los juicios son orales. Y les podemos presenciar como ciudadanos, tengamos o no interés en esa causa. No tenemos que probar que tenemos algún interés específico para estar presente en una audiencia, podemos ir. La oralidad, así como lo has estado manejando, es parte fundamental del nuevo sistema. Yo te pregunto primero, ¿es por primera vez se lleva en México? ¿Nunca antes se habían llevado juicios orales? Bueno, hay antecedentes de hace ya varias décadas, años, pero en la actualidad que podamos nosotros tener un ejemplo es simplemente lo que son la corte que tiene el fuero militar, que es el Consejo de Guerra. Ahí sí hay oralidad y es un fuero muy especializado. Claro. Pero en el común, prácticamente podemos decir, ya hace más de un siglo que en nuestro país existieron estos juicios orales. En ese mismo tenor, ¿se van a utilizar los juicios orales para cualquier tipo de delito? A ver, como decíamos, este procedimiento lleva una serie de pasos o instancias que va despresurizando. Se calcula que solo el 10% de las investigaciones que lleve un Ministerio Público llegarán a un juicio. Es decir, desde la denuncia hasta el juicio oral, solo máximo en el promedio internacional y nacional estamos entre un 5 y un 10%. Entonces, el resto se desahogarán en otras prácticas o en otras metodologías que darán justicia, pero que será mucho más corta y que tenemos procedimientos abreviados, o tenemos una audiencia de control de detención, que es muy importante, otro cambio fundamental, en el sentido de que la persona en el momento que es detenida es llevada ante un juez y el juez debe verificar si se cumplieron el respeto de todos sus derechos, para evitar que transcurra todo el proceso y al final del proceso digan la detención fue ilegal, regrésate al principio o libera a esa persona. Entonces son cuestiones que le van a dar más certeza jurídica, más transparencia y algo muy importante, se puede contravenir. Hay en el diálogo que se da en un juicio
pueden las partes no coincidir en las posiciones, ministerios públicos, defensores, asistentes jurídicos a víctimas, y debatir sobre un hecho donde el juez se quedará viendo precisamente todo ese desahogo para tomar una decisión final. Entonces, es mucho más transparente, no son los expedientes de que yo presento un escrito y sobre ese escrito presento otro y luego el otro presenta otro y así nos vamos años y años y años. Normalmente estos juicios duran en el tradicional aproximadamente cerca de 550 días. En el ámbito que estamos nosotros operando hay unos que han durado semanas o 3 meses máximo. Y entonces estamos viendo una justicia que es mucho más rápida y que tiene una percepción de efectividad hacia la ciudadanía y mucha más transparencia. Dime una cosa, nos quedan ya pocos minutos para irnos a un corte, pero un tema que es pues recurrente, ha sido recurrente durante estos últimas semanas y meses, a partir de que se anuncia el nuevo sistema penal acusatorio, el que se pregunte, ¿México está preparado para un sistema así? Lo que implica son cambios y una sacudida brutal al sistema penal y judicial. Implica capacitación, pero capacitación para todos esos elementos que tú nos hiciste mención al principio de esta charla. Policías federales, municipales, estatales, ministerios públicos, peritos, jueces, abogados. ¿Hay la capacidad? ¿Cómo se está llevando eso? Es una pregunta muy importante. Ha sido un proceso largo, de años. Nos dieron, desde que se hizo nuestra reforma constitucional en el 2008, nos dieron 8 años. Los países con experiencias que son países centralizados, no federados, han tardado 15, 20 años en hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo en 8 años y lo estamos haciendo transformando instituciones en el ámbito local y en el ámbito federal, con infraestructura, equipamiento, capacitación, normatividad, protocolos y dotándolos de todo lo necesario. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, este no es un sistema que va a quedar perfecto el 18 de junio del 2016. Tenemos que ver este punto como el punto de partida para comenzar en todo el país ya una experiencia nacional de la construcción y consolidación de un sistema que queremos tener los más altos niveles y estándares internacionales. Será el inicio del gran reto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del nuevo sistema penal acusatorio aquí en Expedientes TVC. Volvemos. Nuestro país es uno de los últimos que están adoptando este sistema y debo decirte que había mucho miedo. Era una transformación inmensa. Nuestro país es uno de los últimos que están adoptando este sistema y debo decirte que había mucho miedo. Era una transformación inmensa. Continuamos aquí en Expedientes TVC, hoy con María de los Ángeles Romo, la responsable de implementar el nuevo sistema penal acusatorio. María de los Ángeles, nos hablabas antes de ir al corte de este asunto de la capacitación.
Nos decías que 8 años ya de haber iniciado la capacitación. Ya está en ejecución en algunas entidades. Así es, tenemos 100, tenemos 6 entidades al Ojalá 100%, ojalá fuera, sí. pero son 6 al 100%. Tenemos 25 que están de forma parcial. ¿Qué significa de forma parcial? Ya sea parte de su territorio o por algún tipo de delito o por territorio y delito. O sea, ¿ahí ya cambiaron el sistema? Ah, sí, prácticamente tenemos el 62% de la población del país cubierta con el nuevo sistema de justicia penal. Esto significa que a lo mejor algunos estados solo están en 2/3 partes o 1/3 parte y que van evolucionando. Hay estados que llevan muchos años implementando y hay estados que lo hicieron en 2 años o en 3 años. ¿Por qué? Fundamentalmente, yo creo que el ingrediente clave aquí ha sido la voluntad política y la coincidencia de acciones entre los distintos actores. Si nosotros no hacemos que Poder Judicial y Poder Ejecutivo de una entidad coincidan en los puntos de qué hay que hacer para transformar en cada entidad para cumplir el mandato constitucional, no hay manera que avancemos. Entonces hay que construir los puentes, hay que crear. Por eso tenemos en todo el país réplicas de lo que es este órgano implementador a nivel nacional para tener las mismas acciones y que podamos replicar esa coordinación de todos los actores involucrados. En esos hay organizaciones de la sociedad civil, universidades que son fundamentales para que los nuevos abogados y los nuevos profesionales de otras carreras que son requeridos en el sistema de justicia penal sean formados conforme a este sistema. Tenemos Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, y todos ellos funcionando en un sentido de generar un cambio que significa transformar toda una cultura jurídica que ha estado arraigada en nuestro país durante muchos años. Sí. Antes de iniciar esta charla fuera del aire, te comentaba yo que era clásico y lógico que encontrara resistencias. Nunca me imaginé que la voluntad política fuera una de ellas. Fíjate que desde que llegó el presidente de la República, el primer día de su gobierno dijo: el sistema de justicia penal se va a transformar. Y pongo mi empeño, y generó algo bien interesante, que también es un cambio que a lo mejor no hemos percibido tan profundo, pero lo es. Es el tema de tener un código nacional de procedimientos penales y otras leyes nacionales. ¿Qué significa para él? Antes íbamos al estado de Hidalgo, al estado de México, a Morelos, y a lo mejor nos separaba una simple avenida, y la justicia era vista de manera diferente en un lugar que en el otro. Hoy, al tener un código nacional, nos obliga a todas las instituciones que operan los sistemas de justicia penal a actuar de manera armónica y similar en todos los pasos del nuevo sistema de justicia penal. Es decir, claro, porque entonces la justicia ya no va a ser diferente, ya no vamos a tener una forma de mirar una interpretación que en otro estado la pueda cambiar de manera unilateral. Hoy hay un régimen nacional y de ahí baja todo. Dime una cosa, hablabas tú de la metodología, hablaste en un momento de protocolos. Invariablemente a lo largo de los últimos años, muchos años, periodísticamente te lo digo, invariablemente. No, pues dejaron libre a fulanito y tal, porque la averiguación previa no estuvo bien integrada. Errores. Ahora ya no hay averiguación previa, ahora son carpetas de investigación, y está este asunto también de los protocolos. ¿Qué pasa si uno u otro de estos dos asuntos no está bien integrado? A ver, el protocolo es la manera en cómo tú guías a una autoridad a cómo hacer las cosas. Y la obligación de la autoridad es seguir esos pasos. Y son protocolos nacionales. Y este nuevo sistema exige algo muy importante: la coordinación entre el policía, ya sea el policía estatal, federal, municipal, en auxilio de la legalidad del ejército, la marina, o sea, cualquier autoridad que funja como un ámbito de seguridad tendrá que estar coordinado con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a ser el que guíe la investigación, pero no la va a hacer. Entonces, la coordinación entre ambas instancias es fundamental.
donde hay un cambio también muy importante, el que ahora se señala que debe haber una teoría del caso, que deberá construir el fiscal o el Ministerio Público. ¿Qué significa la teoría del caso para el común de la población? Bueno, que tendrá que verificar que la historia o la forma en cómo se esté desenvolviendo un asunto que se va a presentar ante un juez conste con las pruebas suficientes para demostrar que efectivamente se cometió un delito. Y la defensa va a tener la posibilidad de tener conocimiento desde el principio de todo lo que haga el Ministerio Público. Y además habrá un juez que controle la legalidad de la detención. Entonces se metieron una serie de figuras que van a permitir hacer un control mucho más permanente del quehacer de las instituciones en cada uno de los pasos que se requieren para este nuevo sistema de justicia penal. Entonces, es más transparente, es la posibilidad de que todos estemos enterados de lo que esté pasando, en que exista la capacidad técnica de construir esas teorías del caso, de esos elementos probatorios para presentárselo al juez, y que las demás partes, e incluso el asistente que tendrá la víctima jurídico para acompañarlo en todo el proceso, podrá ir en contra de lo que diga el Ministerio Público y podrá poner sus propias pruebas y poder demandar al juez sus derechos. Entonces, todo esto hace que ese monopolio de la acción penal del propio Ministerio Público se ve todavía mucho más fortalecida en cuanto a que tiene que ser profesional, pero se ve mucho más controlada en cuanto a todos estos mecanismos. ¿Por qué nos tardamos tanto en cambiar? Yo creo que nuestro país es uno de los últimos que están adoptando este sistema y debo decirte que había mucho miedo. Era una transformación inmensa. Sí, claro. Estamos calculando. Miedo a eso, al enorme trabajo, al reto de hacer el cambio. Y a asumir que las cosas iban a ser muy diferentes y expuestas permanentemente el actuar de la autoridad al escrutinio de la sociedad y al seguimiento de sus pasos para exigir una justicia. Entonces, ahora todos conocedores de lo que son nuestros derechos, pues podemos ir y decir, oye, las cosas no se están haciendo o no se hicieron como debieron y fincar, pues en su momento, las responsabilidades necesarias. Entonces, bueno, cambiar todo eso a tener un expediente que a lo mejor nadie leía, lo teníamos allá, llegaba el detenido y a lo mejor aparecía y no aparecía su defensor, el juez no era el juez el que le tomaba la declaratoria, el secretario, el Ministerio Público llegaba un ratito. Y no había justicia en ese contexto, de acuerdo a las expectativas de la sociedad y a nivel internacional. Por eso hemos tenido tantas recomendaciones internacionales. Claro. Dime una cosa, todo esto que estás mencionando va a acabar también con el eterno problema de la burocracia terrible en la impartición de justicia. Así es. Desde la llegada al Ministerio Público. Ese es uno de los temas que hoy estamos monitoreando, dándole seguimiento, porque tú sabes que la costumbre es más fuerte que el amor. Sí, por y supuesto. Entonces, pues esto hay que no simplemente ponerlo en papel y en acción, sino hay que supervisarlo, monitorearlo. Y entonces las instancias ya se están uniendo a eso, a evitar que exista esas dilaciones, a evitar que, aunque el procedimiento sea oral, lo tengamos que poner en papel y nos llenemos de papel que finalmente no nos va a hacer. Ahora tendrán que estar en CDs, tendrán que ser diferentes las cosas. Qué bueno que llegáis a esa parte, porque no puede haber un nuevo sistema de justicia si los sistemas y las herramientas de trabajo no son modernas. O sea, no podemos llegar todavía al escritorio del Ministerio Público con bonches y bonches de folders, de casos abiertos, sumido el Ministerio Público en ese tipo de papeles. Yo he trabajado, como tú sabes, en la Procuraduría General de la República y una de las cosas que más me llamaba la atención era ver los cubículos de los funcionarios llenos y llenos de papeles. Y yo decía, seguramente nunca han revisado esa cantidad de papeles porque verdaderamente nadie tiene la capacidad humana de hacerlo, no porque no quieran. En este caso, bueno, pues no se trata de que tú lo documentes, se trata de que tú lo vayas construyendo y que al final se ponga toda la evidencia y conocimiento de un juez de manera personal, pública y que se esté videograbando. Entonces ya lo ves claramente, las cosas
rompen precisamente hoy con una serie de paradigmas en este nuevo sistema de justicia penal. No es fácil. No será un tema que podamos hacer de un día para otro, algo cotidiano. Por eso el monitorear, el evaluar será fundamental para el éxito de este sistema. Tendremos que estar viendo, y es ahí donde los ojos de los ciudadanos van a ser claves. Ojalá que así sea y que sean jueces también. Dime una cosa, el 18 de junio, a partir del 18 de junio, ¿qué va a pasar con los delitos, con los casos abiertos en el sistema inquisitivo? Esos continúan. Todo lo que haya en ese mismo sistema. O sea, como hemos ido entrando por distintas gradualidades, en el ámbito federal ya tenemos 8 entidades federativas completas, en el ámbito local tenemos 6 y estamos proyectando otras en el federal, y en el local están las parcialidades que llevamos, como le explicaba hace un momento. Pero eso significa que de acuerdo a cuando empieza el sistema en ese lugar, lo anterior va con el sistema tradicional y lo nuevo va con este sistema acusatorio adversarial. Entonces, prácticamente durante algunos años tendrán que subsistir los dos sistemas, y de ahí la trascendencia que se buscará la manera de acelerar la impartición y procuración de justicia en el sistema tradicional, con algunas cuestiones que puedan aplicar del nuevo sistema para evitar tiempos tan largos. A nadie nos conviene que el sistema tradicional viva décadas, sino lo que queremos es que eso concluya para ya centrarnos de manera permanente en este nuevo sistema. ¿Sí se cumple la meta? Estamos ciertos, trabajando 24 por 24, todo el país. Esta es la suma de voluntades más grande que yo he podido conocer o percibir, en donde sumamos a todos los sectores económicos, sociales, públicos, para un fin: dar a nuestro país una nueva visión de la justicia penal. ¿Cómo es tu expectativa? Estamos prácticamente terminando. ¿Cómo es tu expectativa que lo va a recibir y lo va a sentir, que eso es lo más importante, la sociedad mexicana? Mira, tenemos que cambiar como sociedad. Y qué bueno que me toca hacer ese tema, y voy a ser muy breve. La sociedad percibe que cuando alguien comete un delito tiene que ir a la cárcel. Esa es nuestra mentalidad. Sí, claro. Y lo lamento decir porque estamos acostumbrados y nos enseñaron eso, ¿no? El que me la hace, me la paga. Claro. Ahora, lógicamente, vamos a tener que ver otra visión, una visión de cohesión social, donde muchos delitos menores, que a lo mejor me pegaste en mi coche, o a lo mejor me robaste el tanque de gas, o te quedaste con 500 pesos míos. Delitos menores, pero que finalmente requieren un castigo. Pero va a ser un castigo de sentarnos y de que tú reconozcas, de que me pagues, de que te comprometas a no volverlo a hacer, a tomar una serie de medidas para reincorporarte a la sociedad y que sean supervisadas por el juez. Y tomadas esas decisiones, vamos a evitar. Se calcula que aproximadamente más del 50% de los delitos que se denuncia caen en ese supuesto. Entonces eso va a despresurizar nuestras cárceles. No vamos a tener una gente que mató junto con una persona que se robó 100 pesos, ¿no? Y realmente los delitos en donde nos vamos a enfocar que haya una investigación y que el Ministerio Público tenga mayor tiempo, sean esos delitos de gran impacto. Así es. Y es ahí donde los esfuerzos tenemos que hacerlos conjuntos, entender la sociedad qué son sus derechos, cuáles son sus obligaciones ante este nuevo sistema, cómo ayudarnos a decir qué está fallando del sistema y a perfeccionarlo. Pero lo más cierto es que la ciudadanía debe ser la primera beneficiada de tener otro sentido de la justicia. María de los Ángeles Promo, un reto que todavía no acaba, y cuando llegue el día D, el reto será aún mayor. Nosotros te vamos a comprometer a que estés aquí con nosotros fines de mayo para que nos platique. Cuenta con ella, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Una promesa. Muy amable. María de los Ángeles Promo, la encargada, la responsable de la implementación del sistema penal acusatorio en nuestro país. Es un expediente más en TVC. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.